En el capítulo de hoy te voy a contar algo que debería de contarse en todos los coles y a todo el mundo al menos una vez en tu vida o en su vida. Y es qué sucede cuando alguien fallece, algún familiar, algún allegado, y recibes una herencia, qué es lo que pasa en ese momento, cómo lo tienes que gestionar, qué pasos debes de dar y qué obligaciones tienes. Hoy en el capítulo de Inversión para Humanos hablamos de qué hacer cuando recibes una herencia. Hola, 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 bienvenido, bienvenida una semana más, un capítulo más a Inversión para Humanos. Yo soy Borja Rubí, con B y con I, asesor financiero independiente, emprendedor, papi, ciclista, deportista y el fundador de la propia página web que me representa, que es borjarubí.com, con B y con I. Aquí puedes encontrar, pues, desde mi libro a diferentes membresías de audio o cartas financieras físicas. También puedes reservar una consultoría, abrir una cuenta de asesoramiento financiero independiente o además puedes suscribirte a mi mail diario, que es gratuito y que todos los días a las 3 de la tarde recibes de lunes a domingo en tu correo. Bueno, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida. Como puedes apreciar, tengo la garganta y la voz un poco tomada, un poco regulinchi, pero es que bueno, al final si tienes niños, mis hijos cogen mocos de octubre a julio, así que pues yo tengo que asumirlo, que también en todo este impasse de tiempo, en alguno de estos meses, pues obviamente, también me toca a mí sufrirlo. Y llevo 3 días, pues, imagínate, respirando muy regulero, con la garganta también fatal, con tos, encontrándome mal. Así que bueno, si te ha pasado como a mí, si eres papi o mami y sabes de lo que te hablo, pues nada, un abrazo fuerte porque ya sabes que no estás sola o solo en el mundo, que aquí está alguien que lo está sufriendo también, ¿eh? Bueno, hoy voy a contarte algo que creo que debería de contarse en todos los coles, debería de explicarse a todo el mundo al menos una vez en su vida, y es, bueno, pues qué sucede cuando heredas. Al final mucha gente dice, no, yo quiero heredar, ¿no? Es que vaya suerte que tiene no sé quién que ha recibido una herencia de 400.000 euros de su tío Abelino que vive en Quintanilla de Onésimo, en el pueblo, y hace 40 años que no ve. Bueno, esto puede pasar. Efectivamente, esto pasa. Recibes herencias, recibes dinero físico, o sea, líquido, recibes terrenos, puedes recibir inmuebles, puedes recibir, yo qué sé, locales, fondos de inversión, planes de pensiones, acciones, es decir, al final, pues todo lo que tiene que ver con la masa hereditaria de la persona que ha fallecido. La masa hereditaria se dice que es, pues, el conjunto de activos financieros o de activos inmobiliarios o ese conjunto de bienes que tiene una persona y que cuando fallece, pues se entrega a sus herederos, ¿no? Bueno, pues tengo muchos casos, recibo muchas consultorías, muchas llamadas, incluso abro muchas cuentas a gente que igual hace un mes pues tenían un trabajo normal, me lo voy a inventar, en correos, por decirte algo, o eran fontaneros y ganaban, pues me lo invento, 1.200 euros al mes o 1.500, pero es que de golpe, de hoy para mañana, se encuentran con que de repente van a recibir en su cuenta bancaria 500.000 euros. 500.000 euros, 2 terrenos, un piso en Madrid, etcétera, ¿no? Bueno, lo primero es un poco, obviamente, la sensación de shock, porque quieras o no, hay una pérdida personal, es decir, hay una pérdida familiar en muchos casos, y esto supone, pues, obviamente, un trago y un trance y un lecho que hay que pasar, ¿no? Esto, obviamente, vaya por delante, que a nadie le va bien y que no es plato de buen gusto, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que obviamente la vida sigue, como se suele decir, y el tema del dinero está ahí. Es decir, tú tienes que hacer frente al pago del impuesto de sucesiones y donaciones en Hacienda en los próximos 6 meses desde que fallece la persona. Si no pagas este famoso impuesto del ISD, impuesto de sucesiones y donaciones, obviamente no puedes recibir la herencia, ¿vale? Bien, luego vamos a entrar en esto, pero claro, tú aquí puedes recibir un montón de bienes, o sea, lo que te decía, fincas, activos financieros, dinero en cuentas, puedes recibir cualquier cosa, o sea, muebles, coches, vacas, tractores, o sea, absolutamente todo. Cualquier cosa que tenga esa persona que ha fallecido y te lo va a traspasar, tú lo puedes recibir. Pero claro, no solo es positivo, porque también puedes recibir y heredar deudas. Es decir, esto también está ahí, sobre la mesa. Puedes heredar fincas compartidas
con otras personas de la familia, es decir, un trocito de un prado, yo que sé, en Llanes, en Asturias. Puedes recibir una parte de una herencia que está compartida con otros herederos. Puedes recibir, lo que te decía, un plan de pensiones. Entonces, claro, depende un poco de lo que vayas a recibir, obviamente es más fácil o es más difícil desbloquearlo. Lo que tienes que saber es que nada más que fallece esa persona, su cuenta bancaria se congela, es decir, queda bloqueada. Queda bloqueada hasta que se presente en el propio banco el documento de haber liquidado el impuesto de sucesiones y donaciones, de haber hecho el pago de este impuesto y de haber presentado también las últimas voluntades o el testamento donde se recoge a quién se reparte toda esa herencia, ¿no? ¿Qué sucede? Que tú imagínate que eres el heredero único de una cuenta corriente de un familiar. Esa cuenta corriente se congela y luego tú presentas todos estos documentos. ¿Qué hacen automáticamente? Automáticamente te dicen que o bien te abren una cuenta dentro del propio banco, que es lo habitual para que no te vayas, para poder agarrarte ahí, que te quedes con los fondos de inversión, las acciones y el dinero y todo lo demás en el propio banco, o si te pones muy cabrito, te dicen, ay, vale, venga, pues dime a qué cuenta quieres que te envíe todo esto, ¿no? Pero lo que está claro es que esa cuenta origen de esa persona que ha fallecido va a desaparecer, ¿vale? Porque es una persona fallecida y va a desaparecer, ¿vale? Se va a cancelar. Luego, claro, tienes que tener en cuenta que ese impuesto hay que pagarlo. A mí me ha pasado con mucha gente, con muchos clientes que tengo en asesoramiento que me dicen, Borja, es que he heredado 2 edificios en Madrid y no te quiero contar el dineral que tengo que adelantar y que tengo que pagar por delante a Hacienda para poder recoger esos, o poder hacerme cargo de esos edificios, ¿eh? Dice yo, como te decía, trabajo en correos y, macho, yo no tengo los 400.000 euros, por decirte algo, que me pide Hacienda, ¿vale? Porque claro, todo depende de lo que vayas a heredar y de la valoración que tiene, ¿no? De la tasación, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí se abre un periplo y se abre un plazo grande de tiempo, de unos meses, donde tienes que estar dedicado en cuerpo y alma, o mi consejo desde aquí ya es primero que hables con un asesor fiscal o un abogado fiscalista para que te lleve esto bien y luego que tengas obviamente de la mano un asesor financiero independiente como puedo ser yo que te ayude con la parte financiera, ¿no? Pero eso tienes que tenerlo claro porque si tú no pagas ese impuesto, esa herencia puede quedar muerta, ¿vale? Puede quedar en un limbo en el cual puedes tener que renegar a la herencia y eso queda ¿para quién? Para el Estado. O sea que en el caso de heredar está muy bien, pero tienes que tener cash y tienes que tener pulmón para poder hacer frente a los impuestos, ¿vale? Antes de heredar. Que esto, si lo piensas bien, es un impuesto de lo más injusto que existe, porque tú cuando vas a heredar fondos de inversión, vas a heredar, por ejemplo, inmuebles, vas a heredar terrenos, locales, lo que sea, eso ya ha pagado todos los años impuestos, ¿eh? Ya ha pagado IRPF, ya ha pagado seguramente IBI, ya ha pagado seguramente impuestos al alquiler, ya ha pagado en muchos casos impuestos de patrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo creo que es realmente injusto el impuesto de sucesiones y donaciones porque es que ya no te puedes ni morir gratis en España, ¿eh? Ni morir. Entonces, ¿qué sucede? Que aunque mucha gente crea que esto es un regalo, no es un regalo. Es algo que tienes que estar encima, que lo tienes que trabajar, que lo tienes que tramitar, tienes que hacer muchos viajes y muchas visitas, pues lo que te digo, al abogado, al fiscalista, al ayuntamiento, a Hacienda, a un montón de instituciones para atender a esa burocracia masiva que tenemos en España, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que muchas veces cuando se soluciona todo esto y, por así decirlo, llega a buen puerto y ya eres, por así decirlo, entre comillas, el dueño, el propietario de todo lo demás, de todo lo que has heredado, aquí es donde obviamente tienes que pensar qué quieres hacer con eso, ¿no? Oye, pues yo lo quiero gestionar o quiero seguir teniendo los fondos de inversión que tenía mi padre o mi tío del pueblo. Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubí.com. O esos terrenos los voy a vender porque así me quito un problema de encima y tengo la liquidez, o los pisos que tenía y los edificios los voy a alquilar, los voy a reformar y voy a tener rentas, ¿no? Pero es muy probable que cuando heredas, si es una gran cantidad o incluso puedes heredar un negocio, puedes heredar las acciones de una empresa a mucha gente. Yo conozco un caso de una persona muy joven que con 15 años heredó el 100% de las acciones de una empresa. Y de hoy para mañana es el CEO y es el dueño y el fundador y el propietario de una empresa que tenía 100 empleados. O sea que date cuenta de la problemática que tiene, no tanto el heredar, sino de la persona que ha fallecido, que en muchos casos en España, por desgracia, no se hace nada de esto, sobre todo cuando hablamos de personas ya mayores de
una o dos generaciones anteriores a la mía, por ejemplo, pues esto se dejaba libre albedrío, ¿no? Entonces, cuando sucedía algo de repente y de golpe, nadie tenía preparado nada. No había un plan de sucesión y de transmisión familiar en la empresa, no se le había comunicado a la familia nada de lo que tenían en fondos de inversión ni en cuentas en diferentes bancos en diferentes partes del mundo, que yo esto ya lo he vivido. Ostras, me entero que me llega una cuenta un extracto de una cuenta que tiene mi padre en Luxemburgo o en Suiza, y me llega ahora y mi padre ha fallecido hace 10 años. ¿Cómo hago esto? No tengo claves, no tengo acceso, me piden que firme mi padre y que para hablar conmigo y mandar mi información solo puede ser mi padre y mi padre ha fallecido. ¿Cómo hago esto, Borja? Bueno, pues este tipo de cosas pasan. Entonces, el resumen del capítulo de hoy es, si tienes algún familiar que ya es mayor, o aunque no sea mayor, o incluso tú mismo, tienes que dejar los papeles bien atados, por lo que pueda pasar. Porque haciendo un poco de referencia a mi buen amigo, bueno, no voy a decir amigo, pero no es mi amigo porque no lo conozco personalmente, pero haciendo referencia al bueno de Pepe el Estoico, del podcast Estoicismo en Español, hay que tener claro siempre lo que dicen los estoicos, ¿no? El memento mori, la idea de que, oye, que en cualquier momento podemos fallecer, con lo cual hay que dejar las cosas bien hechas, bien atadas, bien ordenadas. Tienes que tener claro un plan de sucesión si tienes una empresa. ¿Quién se va a hacer cargo de esto si yo un día no estoy? ¿Quién va a tomar las riendas? ¿Quiénes van a ser los socios? ¿Quién van a ser el director general, el CEO, el fundador? O sea, esto hay que tenerlo bien ordenado. Por supuesto, si tienes cuentas o bitcoins o criptomonedas o diferentes cuentas en diferentes jurisdicciones, mejor dicho, yo qué sé, en Suiza, en Luxemburgo, en Bahamas, donde toque, todo esto tiene que saberlo tu familia, porque luego cuando pasa vienen las movidas. Y una cosa que hacen, por así decirlo, las personas ya mayores, entradas en edad, que ya pues quizás están jubilados, es dejarlo a libre albedrío todo. Nada, tengo unos fondos en el Banco Santander, los dejo ahí, no pasa nada, llevo toda mi vida ahí. Tengo un plan de pensiones, hostia, no, el plan de pensiones igual lo tienes que rescatar y te vale más tener el efectivo, ¿no? Bien. Otra opción es cuando dicen, no, escucha, es que tengo unos terrenos en Teruel y yo vivo en Orense. Ostras, macho, tienes 70 años, ¿vas a querer esos terrenos de Teruel para algo? ¿Quieres el piso de Jerez de la Frontera para algo si vives en Badajoz, en Cuenca o en Benalmádena? Igual no. Por tanto, hay dos opciones. O lo liquidas antes de fallecer, o eso se lo trasladas y le das la gestión y le cedes el testigo a tus hijos, ¿no? O a tus herederos. Porque cuando uno va avanzando en edad, va creciendo en años y va siendo cada vez más mayor, obviamente tiene menos ganas de líos, menos ganas de movidas, de tratar con inquilinos, si tienes el piso en alquiler o no, de las agencias inmobiliarias, del pesado del banco de turno que te viene con los fondos, con si te compro A, te vendo B, ahora China, ahora mañana Alemania. Escucha, no tienes ganas de eso, con lo cual, o lo liquidas todo y haces efectivo y dejas toda la pasta en liquidez para el día que fallezcas, se lo transfieres a tus hijos como en una herencia, o antes de fallecer lo haces como con el impuesto de donaciones en vida, es decir, directamente le haces una donación a tus hijos en vida antes de fallecer, pagas el impuesto y aquí primero paz y después gloria, o les cedes el testigo y le dices, oye, mira, te sientas un día con ellos en el salón, en la cocina, después de comer y dices, mira, yo tengo A, B, C, D y E. Esto es lo que hay, quiero que lo sepáis y si algún día pasa algo, este es el plan que vamos a hacer. Pero dejarlo a libre albedrío, para que cuando pase algo, los herederos se hagan ellos la vida y se tengan que buscar las castañas y tengan que solucionarlo a todo lo pasado, no es la mejor opción. Desde aquí te mando un abrazo. Espero que te haya servido de algo este consejo financiero o de optimización patrimonial, pero como siempre te mando un abrazo, te agradezco muchísimo las valoraciones de 5 estrellas, el compartir que haces de este podcast con todos tus amigos y sobre todo si estás suscrito al email diario, gracias por tus emails y por tus comentarios, los leo todos, los respondo todos, lo que pasa que me mandáis tantos que voy muy poco a poco respondiendo y solucionando. Nos vemos en el siguiente capítulo, en la siguiente lección. Y como dice mi amigo Warren, el riesgo real no está en la propia inversión, no está en las acciones, no está en las compañías. El riesgo real viene de no saber lo que se está haciendo, de no entender lo que se está haciendo. Así que si no entiendes algo, si no lo comprendes y no se lo puedes explicar a un niño de 9 años, lo mejor es que no hagas nada. Te mando un abrazo, nos vemos en el siguiente episodio, en el siguiente capítulo. Chao, chao.